Bueno, vamos a proceder a realizar el diagnóstico y vamos a empezar por las alimentaciones a la computadora. Para esto vamos a utilizar un diagrama. Recuerden ustedes que es necesario, indispensable para realizar un diagnóstico y efectuar un diagnóstico certero, tener la información técnica apropiada. Y aquí, como pueden apreciar, pues ya tenemos la información que tenemos aquí en el grupo CAE. Pero los invitamos a que se vengan, se inscriban, ya sea vía presencial, vía Zoom, a nuestros cursos, y entonces podamos ver que en la terminal B19.4, B19.7, B20.25, B20.29, B20.34 y B20.38 nos va a llegar una alimentación de tierra, la cual vamos a verificar y comprobar con una lámpara de pruebas, ya que es la herramienta que es más exacta, más precisa para realizar este tipo de prueba de alimentaciones. Después, en el conector B2042 vamos a comprobar que haya una alimentación de corriente de batería, una alimentación permanente y constante, protegida por el fusible F9 de 20 amperes. Y ya finalmente, con esas dos alimentaciones tenemos tanto tierra como corriente de batería. ¿Qué nos hace falta? Activar y despertar a la computadora, y eso va a ser cuando el switch sea colocado en la posición de ignición, marcha. Y eso va a ser en la terminal B2043, ahí nos debe de llegar corriente al colocar el switch en la posición de ignición. Y bueno, nos vamos a ir ahora al relevador del sistema. Este relevador del sistema, como se pueden dar cuenta, tiene una alimentación directa de batería a la terminal 1 y 2 y una tierra controlada por la conexión B2152. Eso va a ser cuando el switch sea colocado en posición de ignición. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es activar el relevador, metiéndole tierra en la terminal B2152 para comprobar que el relevador esté funcionando bien, y vamos a monitorear que en el conector B2164 y B2151 me llegue corriente al momento que activamos el relevador. Parte importante de la información técnica también es identificar los conectores, y en este caso aquí me aparecen los conectores. Vemos que el primer conector, el fabricante le llama B19, es de color azul y va de la terminal número 1 a la terminal 18. El siguiente conector le llama B20, que es de color naranja y va de la 21 a la terminal número 43. El siguiente conector es el B21. Este también es de color azul y va de la 51 a la 83. Ahora el siguiente conector es el B22 y va a ir de la terminal 91 a la terminal 113. Y finalmente el último conector es el B23, color azul, de la 121 a la 153. Ya con esta información procedemos a realizar nuestro diagnóstico. Bueno, ya estamos aquí en el motor para hacer las pruebas. Vamos a proceder a checar la alimentación de tierra en la terminal B19.4. Estamos en el conector B19, terminal número 4. Lámpara de pruebas está conectada a corriente. Chequemos que esté funcionando con cualquier tierra. Ahí se ve que tiene una buena alimentación. Ya checamos que la lámpara está bien. Entonces checamos que en el conector B19.4 nos llegue tierra. Ahora nos vamos a ir al conector B19.7. Ya estamos en la terminal B19.7. Perfecto, las dos alimentaciones que llegan al conector B19 están bien. Nos vamos ahora al conector B20. En el conector B20, en la terminal 25, 29, vamos primero con la 25, terminal B20-25 tiene tierra. Vámonos ahora a la terminal B20-29. Ya estamos en la terminal B20-29, también vemos que nos llega una buena tierra. En la B20-34 vamos a checar y comprobar que ahora nos llegue tierra. Está la tierra, nos vamos al conector, mismo conector B20, pero ahora en la terminal 38. Bueno, ya tenemos todas las alimentaciones de tierra. Vamos a comprobar ahora la corriente de batería. La corriente de batería va a ser en el conector B2042, con lámpara de pruebas ahora conectada a tierra. Checamos la lámpara. Hasta la lámpara prende. Ahora vamos a checar que nos llegue corriente de batería.
Ahí está la corriente de batería en la terminal B2042. Viene protegida por un fusible que es el fusible 9 de 20 amperes que está en la central eléctrica del motor. Ahorita lo podemos checar. Y ahora vámonos al conector B2043. En esa conexión nos va a llegar corriente de ignición. El switch apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido. Esas son todas las alimentaciones a la computadora. Ya cuando la computadora se energiza, nos va a activar al relevador. Entonces vamos a activar el relevador. Bueno, como ya vimos la importancia del relevador, vamos a ver la ubicación. Aquí en la tapa lo pueden ubicar como el relevador F. Espero que se vea. Físicamente lo vamos a checar y vamos a ver que sea el que estamos mencionando. Vamos a activar el relevador. En la B2152 activamos y tenemos una punta de prueba en la B2164. En donde monitoreamos que se active el relevador. Ahí vemos que se activa. Vamos a quitar el relevador. Ahí ya se ve quitamos el relevador, lo activamos. Pues ya no activa nada porque ya no tiene nada. Vamos a conectarlo nuevamente. Ponlo ahí sobrepuesto nada más para que sea fácil quitar y que sea vistoso la situación. Entonces activamos, desactivamos, activamos, desactivamos, quitamos el relevador, activamos, ya no activa nada. Entonces ese es el relevador. La importancia y la trascendencia del relevador es porque alimenta computadora, alimenta inyectores. Entonces sin eso ya no hay corriente a los inyectores, ya no hay alimentación al sensor CKP, ya no hay alimentación al sensor CMP, al solenoide de purga del canister y a los sensores de oxígeno y a la válvula EGR. Entonces, si se dan cuenta, ese relevador energiza gran parte del sistema, por eso la importancia y trascendencia de su operación. Pero también algo bien relevante es que en algún momento hay que considerarlo como una posibilidad de falla. Hay que inspeccionarse y una recomendación sería cambiarse alrededor de los 100.000, 120.000 kilómetros o antes, si fuese necesario por cuestiones de desgaste mecánico, por decirlo así. Bueno, nos vamos a la siguiente prueba, que va a ser checar el sensor de giro del cigüeñal. Vamos a checar el sensor de giro del cigüeñal. Es un sensor de tipo efecto Hall negativo. Le debe llegar una alimentación de corriente que vamos a checar con nuestra lámpara de pruebas, una alimentación de tierra que vamos a checar con nuestra lámpara de pruebas. Aquí vamos a hacer una pequeña nota y aclaración. La corriente que viene del relevador MFI, que es el que acabamos de checar, es el relevador del sistema, el relevador principal, y va a ser activado por la computadora. Cuando nosotros coloquemos el switch en la posición de apagado, la computadora va a darle un retardo de aproximadamente 10-12 segundos para desactivarlo después de que colocamos el switch en posición de apagado. Es decir, coloco el switch en posición de ignición y sale la activación para el relevador. Cuando yo coloco el switch en la posición de apagado, no corte inmediatamente la activación del relevador. Va a tener un retardo de entre 10 a 12 segundos aproximadamente para el corte. Eso lo vamos a checar. Después vamos a verificar el voltaje de referencia, que son 5 volts. Y finalmente vamos a checar la señal con lámpara de diodos, osciloscopio y con una PS900. Bueno, nos vamos a la parte práctica. Bueno, vamos a hacer la prueba del sensor de giro del cigüeñal. Como podemos ver, el sensor, el conector viene en la parte posterior, en la parte trasera del alternador. Ya quitamos el conector, trae un seguro, una grapita y tiene 3 conexiones. Ya he mencionado que en el cable de color café nos va a llegar tierra, entonces con nuestra lámpara de pruebas conectada a corriente vamos a checar tierra. Checamos que la lámpara la ponemos a tierra para ver que prenda. No prende, ¿qué quiere decir? Que ya prendió.
Prendió, quiere decir que esa lámpara está conectada a corriente. La estamos colocando ahí en la oreja. Y ahora vamos a colocarla en la conexión cable color café y verificamos que nos llega una buena conexión de tierra. Recuerden ustedes que nos debe llegar una buena tierra. Si no me llega una buena tierra, el sensor no funciona bien. Ya me llegó una buena tierra, tan tan. Vámonos ahora a checar la alimentación de corriente. La alimentación de corriente llega en el cable de color rojo, pero hay que recordar que esa alimentación de corriente viene del relevador del sistema, del relevador principal. Entonces colocamos nuestra lámpara de pruebas. Ahí está apagada, vamos a colocar el switch en ignición. Ahí está el switch en ignición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar el switch en la posición de apagado. Y ahora, switch en la posición de apagado y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son más o menos 10 segundos, es lo que nos dice el fabricante. Ahí ya se desactivó. ¿Qué quiere decir? Que el relevador del sistema está funcionando correctamente. Esto lo tenemos que considerar para nuestro diagnóstico. Es parte importante de la operación. Y ahora con el multímetro, una punta conectada a tierra y otro a la parte central, vamos a verificar el voltaje de referencia. Una parte del multímetro ya está conectada a tierra, colocamos switch en posición de ignición y ahí comprobamos en nuestro multímetro que nos llega un voltaje de referencia de 5 volts de corriente directa. Este es el voltaje, ojo, este es el voltaje que se va a convertir en una señal cuadrada. ¿Por qué? Porque el movimiento del reductor va a hacer que se convierta en una señal cuadrada y eso es lo que vamos a checar ahora. Entonces vámonos a checar la señal del sensor de giro del cigüeñal. Vamos a conectar. Antes de conectar vamos a insertar una punta de prueba en la parte posterior de esa línea. Le vamos a checar la continuidad a la punta de prueba. Ahí está. Ahí está, a la primera. Está chavo. Sale. Ya hay una. Vamos a conectarlo. Y ahí recuerden ustedes que había 5 volts. Vamos a checar con nuestra lámpara de diodos qué voltaje tengo ahora. Una punta de la lámpara de diodos a tierra y la otra punta a la línea de señal. Ahí podemos ver que la lámpara está apagada. Vamos a darle marcha. Bueno, ahí pueden apreciar la señal con la lámpara de diodos, que es una herramienta muy efectiva y que tenemos a la venta aquí en el Grupo CAE a un precio bajísimo. Bueno, nos vamos ahora con otra herramienta. ¿Cuál va a ser la otra herramienta? Pues va a ser la PS900. Entonces sacamos la PS900. Ahí vamos a aplicar la señal. Observen ustedes, me marcan como voltaje máximo 5 volts, voltaje mínimo 0.1 volts. Estamos hablando de una señal cuadrada. Aunque también se dan cuenta la frecuencia que tiene y la señal, como la podemos apreciar, es una herramienta necesaria, útil, muy práctica, pero un poquito limitada. Me sirve, aunque no es como un osciloscopio en donde podríamos ver mejor la forma de onda. Ahora, la trascendencia e importancia de esta señal es porque si no existe esta señal,
Vamos a quitarle la lámpara de... Vamos a quitarle la... Vamos a quitarle vamos a decir que el graficador. Y ahora esa señal, si la eliminamos y si la quitamos, si la mandamos a tierra, vamos a ver qué sucede. Peló. La vamos a mandar a tierra y le vamos a dar marcha y pues nos vamos a dar cuenta que se llamaba. Le quitamos y ahora le damos marcha. Bueno, con esto vemos la importancia y trascendencia de la señal del sensor de giro del cigüeñal. Lo mandamos a tierra, se elimina. Dios. Entonces, si no hay esa señal, el vehículo no arranca. ¿Por qué? No va a haber chispa, no va a haber pulso de inyección. La bomba de combustible va a trabajar nada más por unos instantes. Bueno, vámonos ahora a checar el sensor de árbol de levas. Bueno, ahora vamos a checar el sensor de árbol de levas. Es un sensor necesario para la operación del vehículo. Este sensor va a ser un sensor de tipo efecto Hall negativo. Para poder diagnosticar debemos de comprobar, primero, que le llegue corriente en la terminal número 3. Esa corriente proviene del relevador del sistema, donde ya mencionamos y vimos que al momento de que colocamos el switch en posición de ignición se activa y que cuando colocamos el switch en posición de apagado deberá de tener un retardo de aproximadamente 10-12 segundos para la desactivación. Entonces vamos a checar que nos llegue corriente. En la terminal número 1 nos debe de llegar una alimentación de tierra. Esa alimentación de tierra viene por parte de la computadora. Y finalmente la señal para que este sensor pueda generar una señal cuadrada, pues debemos de tener un voltaje de referencia de 5 volts para que el sensor haga un switcheo cada que el reductor realice el corte, pues haga un switcheo de 0 a 5 volts, 0, 5 volts, 0, 5 volts, que es lo que vamos a poder checar. Pero para eso entonces nos tiene que llegar 5 volts en la terminal número 2. Entonces, terminal 1 nos llega a tierra, terminal número 2 nos llega un voltaje de referencia de 5 volts y terminal número 3 nos llega una alimentación de corriente. Ya que tenemos todo eso, pues ahora vamos a tener que checar si hay salida del sensor, si hay la señal cuadrada. Entonces para eso vamos a utilizar una lámpara de diodos, que es una herramienta muy práctica, muy versátil por su economía y facilidad para poderla adquirir, sobre todo aquí en el CAE. Después vamos a checarlo de una forma más técnica. Recuerden ustedes que entre más técnicos sean, también pueden darse el lujo de cobrar mucho mejor. Entonces vamos a utilizar el osciloscopio o la PS900, que es un graficador muy básico también. Pero todas esas son herramientas útiles y necesarias en un taller pues que se quiera involucrar en el diagnóstico de los vehículos, vamos a decir, modernos. Vamos a la parte práctica. Bueno, ya aquí en el motor llegamos al sensor de árbol de levas, que es un sensor de tipo efecto Hall negativo. Vamos a ubicarlo. Ahí está el sensor, trae un segurito, hay que botar el seguro, se jala y se extrae. Deben tener mucho cuidado con el sensor porque es un poco delgado del cuerpo y al momento de quitar el conector lo pueden llegar a dañar, a tronar. Bueno, vamos a empezar por checarle las alimentaciones. Habíamos quedado que vamos a checarle una alimentación de tierra, cable color café. Si puedes mostrar el conector por la parte trasera un poco para ver si se alcanzan a ver los colores. Ahí están los colores, un cable color café donde le va a llegar tierra. Entonces vamos a checar lámpara de pruebas conectada a corriente y ahí me llega una tierra que viene de la computadora. Después, ya que checamos la alimentación de tierra, en el otro extremo vamos a checar que nos llegue la corriente. Ahí el switch está instalado en la posición de ignición, por lo tanto ahí prende. Si yo coloco el switch en la posición de apagado, recuerden ustedes que está apagado. Ahí tenemos un retardo de aproximadamente los 10 segundos que hemos mencionado, en los cuales la computadora mantiene energizado el relevador. Ahí se cortó. Entonces veo que la alimentación de tierra y de corriente sí existen y están bien. De no ser así, pues habría que ver la razón. Ya tienen el diagrama
ya ustedes pueden evaluar, ya pueden ustedes diagnosticar, porque va a ser muy sencillo teniendo ya toda la información técnica. Vamos a checar y comprobar ahora el voltaje de referencia que nos va a llegar en la conexión central. En la conexión central ahí vamos a tener un voltaje de referencia de 5 volts. Vamos a colocar el switch en posición de ignición y ahí nos llegan 5 volts de corriente directa. 5 volts de corriente directa, que va a ser el voltaje de referencia. Ese voltaje se va a convertir en señal de 0 a 5, de 0 a 5. ¿Cómo? Pues mandando la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar una punta de prueba por la parte trasera. Vamos a comprobar que haya buena continuidad. Esto va a ser necesario para evitar picar, para evitar pelar el cable. Recuerden ustedes que es necesario que siempre se haga un trabajo limpio, un trabajo pulcro. Va a hablar bien de ustedes como mecánicos. Entonces insertamos la punta de prueba y ahí tenemos la certeza de que hay continuidad entre la terminal, entre el cable de señal, ¿sí?, y el sensor. Entonces ya con esto, nada más ahora hay que tener cuidado de que no se mueva mucho la punta de prueba, ya que algunas son un poquito sensibles. Vamos a conectar el sensor con mucho cuidado, no ejerciendo mucha presión, y ahí se acopló. Y ahora vamos a checar la señal. La primera herramienta que vamos a utilizar es nuestra lámpara de diodos. Recuerden ustedes que la lámpara de diodos es muy práctica, muy práctica. Si la dejan en el taller, casi nadie se las va a querer robar, porque dicen, nada, esa debe costar barata. Y efectivamente es una herramienta muy barata, es una herramienta muy económica. Va a estar conectada a tierra, la otra punta a la línea de señal. Vamos a enfocarle y ahora le vamos a dar marcha para poder observar la señal. Ahí, como pueden ver, el foco destella. Nada más el problema es la velocidad del destello, es muy rápido. Entonces es ahí donde tal vez la lámpara de diodos pues queda un poquito limitada, porque va a haber gente que diga yo no veo ningún destello. Vamos a darle marcha, vamos a apagarle y darle marcha para que vean que en el proceso de marcha se alcanza a ver el flasheo, el destello. Y ¿sí estamos de acuerdo? Bueno, esa es una forma de checarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a checarlo con la PS900. Quitamos la lámpara de diodos. Bueno, vamos a darle marcha ya con la PS900. Podemos ver la forma de onda, la frecuencia, el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Es una señal cuadrada. Bueno, esa es la forma de onda que ustedes deben observar. Evidentemente con la lámpara de diodos no se ve, pero sí se puede dictaminar y diagnosticar un vehículo con cualquiera de las dos herramientas. Bueno, vamos a mandar a tierra ahora la señal. A la tierra. ¿La tierra? Vamos a mandar a tierra la señal y observen ustedes que ahí, pues evidentemente, ya eliminamos la señal. Ya ahí, si vamos al tablero, pues ya está prendido el foco de check, pero el vehículo sigue funcionando. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esta señal es importante, pero no indispensable para el arranque. A diferencia del sensor de giro del cigüeñal que está en la lámpara, que no está enredada.
Ahora nos vamos hacia el sensor de giro del cigüeñal, que sigue teniendo su punta de prueba. Y este sí. Se corta la señal del sensor de giro del cigüeñal y el vehículo se muere. Bueno, vamos a checar ahora la señal del sensor de giro del cigüeñal y del sensor del árbol de levas simultáneamente para que puedan apreciar pues las dos señales con el osciloscopio. Vámonos con el osciloscopio. Bueno, vamos ahora a utilizar nuestro osciloscopio para poder visualizar de una forma más exacta las dos señales, las dos formas de onda que nos genera tanto el sensor de giro del cigüeñal como el sensor de árbol de levas. Ya pudimos apreciar que son señales cuadradas, que son señales digitales. Vamos a colocar una tierra para ambas conexiones, entonces hacemos un acoplamiento de tierra para las dos conexiones. Podemos meterla a cualquier tierra, aunque lo ideal es meterlo a tierra directa de batería, para que no tengamos ahí ruido e interferencia que puede alterarse. Entonces ahí están las dos conexiones de tierra acopladas. Un canal lo voy a conectar al sensor de giro del cigüeñal. Ahí está ya la punta de prueba. Y la otra señal la voy a conectar al sensor de árbol de levas. Ahí están las dos puntas de prueba instaladas. Ahora vamos a ver, le vamos a dar marcha y vamos a ver la forma de onda que tiene nuestro osciloscopio. Vamos al osciloscopio. Bueno, ahí vamos a apreciar mucho mejor y de una forma más técnica las dos señales de los dos sensores. En la parte superior, en color amarillo, tenemos la señal del sensor de giro del cigüeñal y la parte de abajo, la señal del árbol de levas. Pero ahí tenemos ya las dos señales. ¿Qué vamos a apreciar? Bueno, pues vamos a ver la forma de onda. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a modificar la base de tiempo para poderlo ver un poquito más extendido y luego una más compacta. Modifica el tiempo hacia arriba y luego lo vamos a modificar hacia abajo para que se pueda apreciar la operación de la señal. Entonces vamos a la base de tiempo. Ahí se dan cuenta, pues se ve la señal, aunque no se puede apreciar muy bien. Si llegan a tener algún problema, pues como está muy seccionada, vamos a verla más rápido. Ahí podemos ver la forma de onda. Ahí le vamos a dar, nos vamos al sensor de giro del cigüeñal con la lámpara de pruebas. Le vamos a dar un toquecito conectado a tierra para eliminar la señal por un momento para ver qué es lo que pasa en el osciloscopio. No le vamos a dar un toquecito, no le vamos a mandar a tierra completamente. Ahí se dan cuenta al momento que se corta, la señal por unos intervalos se elimina y el vehículo obviamente falla. Nos vamos al sensor del árbol de levas. Ahí también la eliminamos por un momento. Y esa, pues aunque se cortó, le hizo lo que hay a Juárez. Bueno, con esto podemos observar las dos formas de onda y la alteración y posibles fallas en el vehículo. Cuando falla la señal del sensor de giro del cigüeñal, se nota una falla brusca, grave, y cuando falla la señal de árbol de levas, es menos el problema. Para finalizar nuestro diagnóstico, ahora vamos a comprobar nuestro sistema de encendido, que como pueden apreciar está formado por 4 bobinas. Estas 4 bobinas en su interior tiene su devanado primario, su núcleo, su devanado secundario y un transistor de potencia, el cual podríamos identificarlo como el módulo de encendido. Para poder verificar, el conector tiene 3 terminales en la que vamos a comprobar que en la conexión central, que es la 2, con una lámpara de prueba nos llegue, una lámpara de pruebas conectada a corriente nos llegue tierra. Si nos llega tierra, bueno, pues el transistor de potencia ya está en condiciones de poder mandar la señal de saturación y descarga.
ahora vamos a requerir y necesitar que nos llegue en la terminal número 1 corriente. También debemos de tener la certeza que esa corriente es de buena intensidad, tiene la suficiente potencia para hacer funcionar la bobina, por lo que también la vamos a checar y verificar con una lámpara de pruebas conectada a tierra. Checamos que en la terminal número 1 me llegue corriente. Y finalmente, la señal de disparo sale de la computadora, es una señal cuadrada que va a ser activada por oro encendido, 1, 3, 4, 2, y va a ser una señal que podemos checar con lámpara de diodos, con un graficador como el PS100, PS900 y con osciloscopio o cualquier otra herramienta que nos pueda medir o comprobar señales digitales. Vámonos a la parte práctica para hacer esta valoración. Bueno, ya estamos aquí en la parte práctica en donde vamos a comprobar el conector, las alimentaciones que llegan al conector de la bobina de encendido. Recuerden que trae una bobina por cilindro. La forma de diagnóstico evidentemente es la misma. Vamos a utilizar la del cilindro número 1 y vamos a comprobar primero que en el cable de color negro le va a llegar tierra, que es la conexión central. Entonces, con lámpara de pruebas conectada a corriente, vamos a checar que me llegue tierra. Esa tierra es física y recuerden ustedes que esa alimentación debe de llegarme bien. La lámpara debe prender de buena forma, no tenue, porque entonces eso quiere decir que a lo mejor no me está llegando una buena tierra por probable corrosión o sulfatación en la conexión de tierra. Bueno, ya chequé que me llega tierra, ahora voy a comprobar en la conexión número 1, que es un cable de color negro con blanco, que me llegue corriente de ignición. Lámpara de pruebas conectada a tierra y vamos a comprobar que ahí me llegue corriente. Ahí el switch está en ignición, lo vamos a apagar, prender, apagar, prender, apagar, prender. Y entonces ahí nos damos cuenta que esa corriente viene directamente del relevador de ignición, más bien del switch de encendido, no del relevador, del switch de encendido, perdón. Ahí nos va a llegar una corriente que, a diferencia de la corriente que nos llegaba a los sensores de árbol de levas y del cigüeñal, venían del relevador controlado por la computadora, que, si ustedes recuerdan, tiene un retardo. En este caso no, es corriente directa del switch de encendido. Ya tengo tierra, ya tengo corriente. Ahora lo que voy a checar es la señal de disparo, la señal de activación. Vamos a empezar primero con la lámpara de diodos. Lámpara de diodos conectada a tierra en la parte frontal. En la parte frontal y después vamos a checar en la parte posterior. Lámpara de diodos conectada a tierra y vamos a checar que al darle marcha me llegue la señal de disparo. Entonces, lámpara de diodos. Vamos a apagar la luz para que se pueda visualizar. Bueno, ahí vamos a poder observar la señal, le vamos a dar marcha para que se puede visualizar la señal de activación con la lámpara de diodos. Vean qué bonito prende. Tan. Esta es la señal que nos tiene que llegar. Vamos a checarla ahora con la PS900. Bueno, ya tenemos instalada la PS900. Es un graficador básico, como ya hemos visto en algunos otros eventos. Lo tenemos conectado a la línea de disparo. Y ahora lo que vamos a checar es la forma de onda, que la pudimos apreciar con la lámpara de diodos, pero vamos a hacerlo un poquito más técnico. Bueno, ahí, si pueden ver, es la forma de onda. Me marca un voltaje máximo de 14 volts, voltaje mínimo de 0, una frecuencia de 7 Hz y un ciclo de trabajo de 2.9, 3.3 aproximadamente. Entonces, esa es la forma de onda de esta señal. Vamos a checarla ahora con el osciloscopio para ver la forma de onda de las 4 bobinas. Bueno, estamos ya aquí en la línea de activación de la bobina, pero ahora la prueba la vamos a hacer con nuestro osciloscopio.
Ahí está la conexión, una conexión a tierra y la otra la línea de activación o disparo que manda la computadora. Ahora nos vamos a ya la pantalla del osciloscopio. Y aquí en la pantalla del osciloscopio hemos elegido los valores de ciclo de trabajo alto, que si ustedes se dan cuenta está alrededor de un 2.8%, 2.1%, un 3%. El voltaje mínimo, ahora vamos a poner el voltaje máximo, y una frecuencia de aproximadamente 6 Hz. Mediciones, el eje vertical, y ahí vamos a ponerle el mínimo, vamos a poner el voltaje máximo. Bueno, pueden observar ustedes, voltaje mínimo pues son 0 volts. Estamos hablando del orden de milivolts. Voltaje máximo 13 volts. Es una señal cuadrada de 0 a 13 volts con un ciclo de trabajo promedio entre 2 a 3% de ciclo de trabajo alto y con una frecuencia de aproximadamente 6.2 Hz. Vamos a acelerar el vehículo a 2000 revoluciones. Ahí observo que se va a incrementar evidentemente la frecuencia, ya que es el número de pulsos por segundo. Tengo 17, prácticamente 18 Hz. Vamos a acelerarlo a 3000. Ahí podemos ver un incremento también en frecuencia y en ciclo de trabajo. La señal sigue siendo cuadrada, un ciclo alto de 7.3, frecuencia de 25 Hz. Y así seriamente va a ir incrementando proporcionalmente. Eso. Bueno, la idea es que ustedes pudieran observar esta señal en el osciloscopio, en donde se puede obtener un poco de mayor información. Bueno, de esta forma hemos analizado la señal de activación a la bobina de encendido en una forma muy práctica a través de la lámpara de diodos, un poquito más refinada a través de la PS900 y un poquito más técnica a través de nuestro osciloscopio. Bueno, pues entonces con esto finalizamos la prueba. Esta misma prueba podría hacerse para las 4 bobinas, de hecho se tendría que hacer para las 4 bobinas. Aquí quisimos verla nada más en una sola, pero la prueba obviamente es idéntica y la señal va a ser idéntica, obviamente activada por orden encendido 1342, que en este caso es el orden encendido de este motor. Bueno, señores, les agradecemos su suscripción al canal, que le den like, activen la campanita, compartan el video. Acuérdense que tienen que compartir el video, háblenle a su compadre, invítenle una caguama e invítenlo a ver este video para que se instruya, para que se forme de una forma técnica, no ruda ni rudimentaria, no se deje de ser rudo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista. Gracias.